¿Y si la historia que conoces de México estuviera incompleta? ¿Y si la primera gran civilización de América no era americana? Durante siglos, su existencia fue un enigma. Dejaron esculturas gigantes, ciudades escondidas en la selva y un legado tan profundo que moldeó a todas las culturas que vinieron después. Pero aún hoy, nadie sabe realmente quiénes fueron. En este video, exploraremos los orígenes, los misterios y la desaparición de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia, los olmecas. Prepárate para una travesía llena de secretos, arte colosal y teorías que desafían todo lo que creías saber sobre Mesoamérica. Así que hoy vamos a desenterrar los secretos de cómo los antiguos olmecas construyeron su legado eterno. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios qué otra civilización ancestral te gustaría descubrir. Vamos a darle, Quetzalcóatl. En 1978, mientras las excavadoras abrían la tierra en el corazón de Ciudad de México, los arqueólogos buscaban los vestigios de un imperio ya conocido, el Mexica. El objetivo era claro: desenterrar el templo mayor de Tenochtitlán. Pero lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. Entre los escombros apareció una máscara pequeña, sin colores ni adornos extravagantes. Su apariencia no se parecía a nada de lo que habían visto antes. Sus proporciones eran distintas, casi irreales. La expresión del rostro no era mexica, ni maya, ni de ninguna civilización que tuvieran registrada. Era como si alguien hubiera dejado una pista olvidada en medio de las ruinas. Esa máscara no solo desconcertó a los arqueólogos, los obligó a mirar hacia atrás, mucho más atrás. A medida que los estudios avanzaban, comenzaron a surgir otras piezas similares en regiones muy alejadas de la capital. Todas compartían un estilo único: rasgos almendrados, labios gruesos, ojos rasgados, una estética completamente distinta. ¿Quién había tallado esas piezas? ¿De dónde venía esa cultura que parecía haber desaparecido sin dejar rastro? ¿Y por qué no existía mención de ellos en las crónicas de los conquistadores? Poco a poco, una verdad inquietante emergía de la tierra. Aquella máscara pertenecía a una civilización tan antigua para los aztecas, como el Imperio Romano lo es para nosotros. Una civilización enterrada por milenios de selva, olvido y silencio. Sus rastros, diseminados en trozos de piedra, esculturas colosales y fragmentos de cerámica, comenzaban a dibujar un nuevo mapa de la historia antigua de Mesoamérica. Un mapa dominado por una palabra que resonaría por siglos: olmeca. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Esa máscara, al igual que muchas otras reliquias, era apenas la entrada a un misterio más profundo, el de un pueblo que no dejó nombre ni escritura legible, pero sí un legado que sigue vivo hasta hoy. Y la pregunta que empezaba a inquietar a todos los investigadores era tan simple como desconcertante: ¿de dónde vinieron realmente los olmecas? Antes de que existiera el nombre México, antes de que los mayas alzaran sus templos y mucho antes de que los mexicas fundaran Tenochtitlán, ya existía un pueblo misterioso habitando las tierras húmedas y fértiles del trópico mesoamericano. Pero no se llamaban olmecas. Ese nombre fue otorgado mucho después por los hablantes del náhuatl. Olmeca significa la gente de Lule. No porque fueran elásticos o se parecieran a personajes de caricatura, sino porque vivían en una tierra rica en árboles de caucho. Una región marcada por la abundancia, los ríos y la selva. Lo que hoy conocemos como el sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Durante siglos, sus huellas quedaron enterradas. Para los europeos que llegaron al continente en el siglo XVI, no había ni rastro de ellos.
Ni un solo templo activo, ni una lengua viva, ni una historia que los mencionara. Habían desaparecido por completo, como si se los hubiera tragado la selva. No fue sino hasta el siglo XIX que los primeros vestigios olmecas empezaron a salir a la luz. Pero al principio los confundieron con ruinas mayas. Solo con el paso del tiempo, y gracias a los descubrimientos en sitios como La Venta y San Lorenzo, los arqueólogos comenzaron a entender. Estaban ante algo más antiguo, algo completamente distinto. Se estima que los olmecas florecieron entre el año 1500 y el 400 antes de nuestra era. En otras palabras, mientras los griegos erigían templos a sus dioses, en América ya existía una civilización sofisticada que construía pirámides de tierra, jugaba a la pelota con fines sagrados y modelaba esculturas monumentales. Lo más fascinante es que, a pesar de su antigüedad, su arte revela un profundo conocimiento del cuerpo humano y una estética sorprendentemente realista. Nada de figuras rígidas o esquemáticas. Sus esculturas respiraban humanidad. Pero si sabían tanto, ¿por qué desaparecieron sin dejar un idioma, un libro o una ciudad en pie? ¿Y cómo lograron influir en civilizaciones que surgirían siglos después? En las selvas donde vivieron, los arqueólogos siguen desenterrando pistas. Cada fragmento es una palabra suelta de una historia perdida, y todo parece indicar que lo que llamamos Olmeca podría ser solo el nombre moderno de un pueblo que fundó las bases de toda Mesoamérica. Imagina caminar por la selva y de pronto encontrar un rostro enorme tallado en piedra, mirándote desde el suelo. Un rostro de rasgos imponentes, labios gruesos, ojos rasgados y un casco en la cabeza como si estuviera listo para un combate que nunca ocurrió. Las cabezas colosales olmecas son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. No se parecen a nada. No hay estatuas similares en ninguna otra parte del continente. Fueron talladas con una precisión asombrosa y cada una mide entre 2 y 3 metros de altura, con un peso que puede superar las 50 toneladas. Sí, 50.000 kilos de piedra, y no cualquier piedra. Estas esculturas están hechas de basalto volcánico, un material que no se encuentra en las tierras donde fueron descubiertas. En sitios como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, los arqueólogos encontraron las cabezas, pero no las canteras. Eso solo significa una cosa: las trajeron desde muy, muy lejos. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. No había ruedas funcionales, no tenían animales de carga. Las arrastraron por la selva, las llevaron en balsas por los ríos. Cada teoría parece tan increíble como la anterior, pero ahí están, inmóviles, como testigos de una civilización que desafiaba las leyes de su tiempo. ¿A quiénes representan? Durante décadas se creyó que podrían ser jugadores de pelota por los cascos que llevan puestos. Pero esta idea se fue desvaneciendo cuando se descubrió que algunas de estas cabezas fueron esculpidas sobre antiguos tronos de piedra. Entonces, la teoría más aceptada es que se trata de retratos de gobernantes olmecas. Cada una sería un monumento a un líder, un rostro eternizado para la eternidad. Pero aquí viene lo más perturbador. Cada cabeza es única. No son modelos repetidos, cada una tiene rasgos distintos, expresiones individuales, como si los escultores hubieran querido capturar no solo la imagen, sino el alma de aquellos hombres. ¿Y por qué eran tan importantes como para mover montañas, literalmente, por ellos? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo cierto es que esas cabezas no fueron creadas para adornar jardines. Fueron colocadas con intención, fueron mensajes, monumentos, testamentos en piedra de un poder que hoy solo podemos imaginar. Y lo más desconcertante es que aún podrían existir más, ocultas bajo la tierra húmeda del trópico, esperando ser descubiertas. A simple vista,
Los olmecas parecen una civilización perdida. No dejaron códices, no dejaron grandes ciudades de piedra como Teotihuacán o Palenque. Lo poco que sabemos de ellos proviene de esculturas, montículos de tierra y rastros arqueológicos dispersos. Pero lo más impactante no es lo que desapareció, es lo que sobrevivió. Porque los olmecas, aunque borrados del mapa, sembraron las semillas de muchas de las ideas y prácticas más icónicas de Mesoamérica. Por ejemplo, el famoso juego de pelota, símbolo de lo sagrado, del sacrificio y de la conexión entre los mundos, no nació con los mayas ni con los mexicas. La pelota de hule más antigua, jamás encontrada, proviene de un sitio olmeca. Y lo que es aún más fascinante, ellos ya sabían cómo tratar el hule para volverlo resistente. Mezclaban el látex con la savia de una planta llamada Hipomea alba, rica en azufre natural, y así inventaban, 3000 años antes que Goodyear, una forma primitiva de vulcanización. Pero su legado va más allá de lo práctico. Muchos de los mitos cosmogónicos mesoamericanos tienen raíces olmecas. La idea de una serpiente emplumada, símbolo del cielo y de la tierra, la división del universo en niveles, el inframundo, la tierra y los cielos. Incluso los altares trono-olmecas parecen precursores de las estructuras religiosas de las civilizaciones posteriores. ¿Y qué decir de la matemática? Aunque los mayas son famosos por su sistema numérico y por el uso del cero, los arqueólogos sospechan que este conocimiento se originó con los olmecas. Los números, las fechas rituales, los ciclos cósmicos, nada de eso surgió de la nada. Detrás de cada símbolo maya podría haber una sombra olmeca. Y no olvidemos la arquitectura. Antes de que los grandes templos de piedra se alzaran en el horizonte mesoamericano, los olmecas ya construían pirámides de tierra, no tan monumentales, pero sí simbólicas, lugares de poder, rituales y conexión con los dioses. Es como si los olmecas hubieran sido el prólogo de toda la historia mesoamericana, un prólogo misterioso, lleno de ideas que otros pueblos tomarían, reinventarían y convertirían en imperios. Pero ¿cómo es posible que una civilización tan influyente simplemente desapareciera? Esa es la pregunta que nos lleva al siguiente capítulo. Porque el fin de los olmecas no llegó con una invasión ni con una guerra. Fue más sutil y quizás más devastador. Desde el momento en que las cabezas colosales fueron desenterradas, surgió una pregunta incómoda entre algunos investigadores. ¿Es posible que los olmecas no fueran originarios de América? Las esculturas de rostros con narices anchas y labios gruesos, los tocados que algunos comparaban con los del antiguo Egipto, y la ausencia de textos o lenguas descendientes llevaron a teorías que cruzaban océanos. Algunos arqueólogos, como Iván van Sertima, sugirieron que los olmecas pudieron haber llegado del África Occidental. Según esta hipótesis, habrían navegado hasta América miles de años antes de Cristóbal Colón. ¿Y las cabezas colosales? Para ellos, eran prueba visual de esa herencia africana. Pero esta teoría, aunque fascinante para el imaginario popular, no tiene respaldo científico. Estudios genéticos realizados en comunidades modernas descendientes de los pueblos mesoamericanos no revelaron rastro alguno de ascendencia africana. Los rasgos olmecas eran, y siguen siendo, autóctonos de América. Curiosamente, existe una cabeza olmeca en Etiopía, pero no es un misterio arqueológico, es una réplica diplomática, un regalo del gobierno mexicano en 2010 para conmemorar los lazos de solidaridad entre México y Etiopía durante la ocupación italiana. Una muestra de hermandad, no de origen. Pero la teoría africana no fue la única. Otros investigadores buscaron vínculos con Asia. Compararon los glifos olmecas con los ideogramas chinos de la dinastía Shang. ¿Y si los olmecas vinieron de China? De nuevo,
La idea seduce, pero no se sostiene. Las similitudes entre los signos son superficiales. La mayoría de los expertos considera que se trata de coincidencias gráficas, sin relación lingüística ni cultural. Además, no existe evidencia de contacto transoceánico que sustente esa conexión. Entonces, ¿de dónde vinieron realmente? La respuesta más aceptada es también la más antigua, del estrecho de Bering. Los olmecas serían descendientes de los primeros grupos humanos que migraron desde Asia hacia América hace más de 20.000 años. Y si algunos de sus rasgos recuerdan a los pueblos asiáticos, es porque sus raíces genéticas están allí, muy atrás en el tiempo. Pero aunque sepamos de dónde vinieron, otra pregunta sigue flotando como niebla en la historia mesoamericana. ¿Por qué se fueron? ¿Qué borró del mapa a esta civilización que parecía imparable? Para responder eso, hay que mirar no al cielo, sino a la tierra. No hubo guerras, no hubo enemigos visibles, no hay relatos que hablen de un colapso sangriento o de una conquista devastadora. Y sin embargo, hacia el año 400 antes de nuestra era, los olmecas desaparecieron. Sus centros ceremoniales fueron abandonados, las esculturas quedaron a la intemperie. La selva avanzó sin resistencia, reclamando lo que una vez fue suyo. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Los investigadores creen que el fin de los olmecas no fue repentino, sino un proceso lento, acumulativo y profundamente trágico. Todo apunta a que el colapso fue provocado por la naturaleza misma. El sistema de vida olmeca dependía del clima tropical, los ríos caudalosos y una agricultura estable. Pero algo cambió. Los ríos modificaron su curso, inundando unas zonas y dejando otras completamente secas. La tierra fértil se volvió pantano o desierto. Las lluvias fallaron, la comida escaseó, el hambre llegó. A esto se suman posibles erupciones volcánicas. La región sur de Veracruz y norte de Tabasco es volcánica, y hay evidencia de actividad sísmica en los períodos finales de la cultura olmeca. Un cielo enrojecido por cenizas, un suelo temblando bajo los pies, dioses que callan, cultivos que no brotan, pueblos que huyen. Pero no fue un fin absoluto. Los olmecas no se esfumaron, se dispersaron. Grupos de sobrevivientes emigraron hacia otras partes de Mesoamérica, llevando consigo fragmentos de su cultura, sus ideas, sus símbolos, sus tecnologías, se mezclaron con las de otros pueblos. Y así, en silencio, los olmecas no desaparecieron, se transformaron. Es por eso que los vemos reflejados en los mayas, en los zapotecas, en los mexicas. Como un río subterráneo que fluye sin ser visto, su influencia perdura en la historia, en las piedras y tal vez en la memoria genética de quienes habitan hoy esa tierra. En el fin de los olmecas no hay gloria ni tragedia épica. Hay algo más profundo, la fragilidad de toda civilización frente a la naturaleza y el poder eterno de las ideas que sobreviven al tiempo. Quizá nunca sepamos cómo se llamaban a sí mismos, ni cuál era su lengua, sus dioses verdaderos o los nombres de sus reyes. Pero lo cierto es que los olmecas existieron, y su presencia sigue resonando como un eco milenario en el corazón de Mesoamérica. Fueron los primeros en construir templos hacia el cielo, los primeros en dar forma a la pelota sagrada, los primeros en escribir símbolos en piedra. Y aunque la selva cubrió sus ciudades, el mundo no pudo olvidarlos. Porque en cada cabeza colosal, en cada máscara esculpida, en cada mito compartido, hay un mensaje silencioso. Aquí estuvimos. Aquí empezamos todo. No fueron un pueblo perdido, fueron los cimientos sobre los que otras culturas levantaron imperios. Y quizás, en su silencio, los olmecas nos enseñaron la lección más poderosa de todas.
que las civilizaciones no mueren cuando desaparecen, sino cuando dejan de ser recordadas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.